Señor, interpretando tu palabra, Señor, a través de vasos vacíos. Señor, permítenos estudiar tu palabra, Señor. La lección 1, 2, 3, Padre, ahorita ya vamos y necesitamos de tu entendimiento, sabiduría, guía, Padre, para que le queden en los estudiantes, pero también en nosotros, Señor, reforzar conocimientos. Síguenos dando, Señor, las sendas antiguas, síguenos permitiendo creer en ellas, Señor, aumenta nuestra fe y permite, Señor, que la enseñanza no sea una enseñanza más, Señor, que pongamos todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, Señor, aunque haya cansancio, aunque sea la última hora, Señor, por lo pronto, Señor, permítenos tener ese amor y ese afecto para estudiarte, Señor, y para seguir tus pisadas, Señor Jesucristo, así como tú enseñaste a los demás. Síguenos enseñando a nosotros, Padre, y usa a los demás también, usa a los demás hermanos, Señor. Queremos sin ti, Señor, queremos sin ti. Ayúdanos, Padre, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Ok, página 5, la proposición, página 5. Aquí van a empezar las preguntas, hermanos, de la lección 3 en el quiz. Habla acerca de la proposición. ¿Qué es la proposición? La definición está ahí, dice, es la verdad que se va a predicar, es la verdad que se va a predicar, la verdad que se enseña, que enseña el Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que estamos hablando de una materia, de una asignatura que no tiene que ver mucho con nosotros, sino tiene que ver todo con el Espíritu Santo. ¿Están escuchando eso, hermanos? Tiene que ver todo con el Espíritu Santo, con la función del Espíritu Santo a través de vasijas, eso sí, a través de vasijas. Y por eso necesitamos ampliar, hermanos, el conocimiento, ampliar el amor, ampliar el temor, ampliar el trabajo que hacemos para Dios con estas enseñanzas, con esta materia homilética, porque, hermanos, miren, ahorita estaba estudiando y Dios me permitió estudiar unos temas que mi pastor me ha enseñado, el pastor Kevin, y es un pastor que tiene mucho fruto ante Dios, y la verdad él dice, él lo ha dicho, nos dice a nosotros cuando estamos en capilla, en enseñanza, nos dice, mire, yo no soy muy buen predicador, yo no me considero un buen predicador, pero me dejo usar. Dios no busca talento, Dios busca vasijas donde el poder llenarlas y prepararlas y hacer algo grande para su gloria y su honra. Recuerda, hermanos, esta enseñanza siempre de homilética es todo para la gloria de Dios. ¿Todo para qué, hermanos? Todo para la, dígalo fuerte, todo para la gloria de Dios, gloria de Dios. Y también tiene que ver con la preparación que usted hace para también dejarse usar y que Dios le dé más. Recuerde, en Juan capítulo 15, el Señor dice, vosotros, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está, si no estás conmigo, me necesitas, tú sabes que me necesitas. Versículo 8 dice que no somos absolutamente nada sin Él, hermanos, absolutamente nada sin Él. Entonces, recordar, hermanos, cómo Dios nos usa, dejarnos moldear por Él y reconocer que necesitamos estudiar más, aprender más, leer más, prepararnos más. Y recuerde que la proposición es eso, es la verdad que se va a predicar, la verdad que enseña el Espíritu Santo. Entonces, prepárese antes de leer la Biblia, hermano, recuerde siempre orar, pedirle al Espíritu Santo que hable. Somos fuentes, hermanos, donde Dios nos utiliza también y nos da esa verdad. Recuerde que la verdad, hermano, no está encubierta. Cualquier persona puede estudiar la palabra de Dios, cualquier persona puede aprender y a dar una enseñanza, una plática, como dicen en México, una muestra de ese afecto de amor a través del evangelio. Ahorita venía, hermanos, y me encontré un muchacho y estaba hablando con él y le pude testificar. Él se quedó así como todo asombrado, no sé por qué, y Dios le habló y yo solamente le hablé, yo no sabía que él iba a llegar. Pusimos a hablar y Dios nos utiliza, hermanos, solo dejar ser vasijas en las manos de Dios, ser vasijas, y Dios es el que hace el resto. La proposición en el mensaje, cuando usted y yo vamos a preparar un mensaje, entonces
Vamos, hermanos, tenga un lugar donde usted pueda apuntar en su, no sé, donde usted estudie, siempre tenga un lugar donde pueda apuntar, ya sea su cuaderno, su libreta, hacer varios apuntes entre semana, hermanos. Si hay maestros, maestras, esos son tips que yo he tomado y que me han servido. El pastor Yahail siempre manejaba una libretica apuntando las cosas que Dios le ponía en su corazón. Dios nos da verdad en nuestro devocional, pasamos tiempo, estudiamos, copiamos, leemos, oramos, vemos predicación y a través de toda esa fuente que el predicador, ya se recuerda, hermanos, que predicador puede ser una maestra, un maestro a diferentes personas, grupo de personas o temas o conferencias, dependiendo, pero el predicador trabaja, se deja usar, se prepara y entonces da a conocer esa verdad a través de lo que ya acabamos de mencionar, enseñanzas, predicaciones, devocional. El predicador debe tener siempre su devocional, hermanos, en la mañana, en la noche, en la tarde. No trate, hermanos, de ser, ¿cómo le digo? Religioso, no se vuelva religioso. Si me está escuchando, hermano, no se vuelvan religiosos. Tengan tiempo de devocional con Dios en todo momento. Tengan tiempo con Dios todo momento. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Tengan tiempo de devocional, de tiempo en todo momento, en todo momento. No se cierre a que es en la mañana me levanto y leo, en la tarde leo y en la noche leo. No, no. Tengan tiempo con Dios en todo momento. Vas en la ruta, vas caminando, estás preparando la comida y quizás estás teniendo algo. Dios te quiere, porque tú y yo, hermanos, no siendo fariseos y no siendo religiosos, tenemos que entender de que nosotros somos vasijas especiales, por así decirlo, porque estamos en las manos de Dios y Dios nos quiere utilizar, entonces nos va a dar más cosas para poner en la vasija. ¿Y cuándo, hermanos? En todo tiempo, en todo momento. Entonces recuerde estar apuntando las ideas que Dios le dé cuando vaya a enseñar a niños, señoritas, jóvenes, adultos, lo que sea, apunte, tome apuntes y vamos, siga con ahí en su documento los requisitos de una proposición. La proposición debe de ser fiel al texto. Cuando saques una idea, ya estás preparado, ya estás limpio, ya estás útil, ya has meditado en la semana. No es que vas a tener, escúchame esto, hermanos, esto lo estoy aprendiendo, lo sigo aprendiendo, lo he aprendido y lo quiero seguir escuchando también de mis maestros cuando lo vuelvan a decir, pero hace poco escuchaba enseñanzas de mis maestros, de mis profesores, de mis pastores, de mis mentores y ellos decían, mira, tú no tienes que preparar un mensaje para dar a conocer algo y punto uno, punto dos, punto tres, y entonces está la verdad y no, hermanos, sino que vivir lo que estás diciendo, que puedas entenderlo, digerirlo, que lo hayas digerido con tiempo anterior, que ya hayas meditado en esa historia, en esa parábola, en ese punto específico que Dios te dio, que tú puedas vivirlo, puedas hablar en cualquier momento de eso. Mira, por eso, hermanos, en los quiz que van a montar, en las respuestas que van a montar a Classroom, suban las respuestas con sus palabras, no pongan copian y peguen o dice aquí esto, entonces yo pongo eso, no, pónganlo con sus palabras, y ver cómo usted se expresa a través de la letra, hermanos, también, porque un predicador tiene que estar preparado en todo, hermanos. Mire, una maestra, un maestro tiene que haber de todos los temas, no estamos hablando de chismes, amén, hermanos, pero estamos hablando de temas, por ejemplo, a los niños. Entonces, vamos a los niños, le vamos y es lo que está qué juegos están teniendo, cómo puedo pensar como un niño. Si son señoritas, entonces me voy a bajar nivel y voy a prepararme, pero para la vida, no para una hora, 2 horas, dos, tres, conclusión y chao pescado. No, 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 no. Hacer el maestro, la maestra, por ahí, videos
cómo Moisés creó el arca de Noé y dio a conocer todos los animales, y los niños escuchando eso, que era Moisés el que le había creado el arca de Noé. Y entonces, si no se sabe bien el tema, la historia, algo se te complica, mejor pregúntale al pastor, a la esposa del pastor, y ten mucho cuidado con las fuentes de estudio. Si me está escuchando, hermanos, tengan mucho cuidado con fuentes de estudio. Hay fuentes de la web, en la web, que parecen ser fundamentales, que parecen ser bíblicos, pero tienen mucho, no son bíblicos, son antibíblicos. Hermano, lo que no está en la Biblia es antibíblico. Lo que está en la Biblia es palabra de la Biblia, no es lo que voy a decir. Como maestro, como siervo de Dios que enseñas, como sierva de Dios que enseñas y que te preparas para Dios, ten mucho cuidado. Salomón nos lo advirtió, Dios nos lo advirtió a través de Salomón. Él dice, el mucho estudio es fatiga. ¿De qué? ¿De qué, hermanos? De la carne, de la carne. Y mucho estudio es fatiga. Estudia, prepárate, medita y demás, pero recuerda que hay tiempo para todo. No, tampoco te afanes, pero prepárate bien, ¿no? Si vas a enseñar, por ejemplo, yo cuando enseño, lo he aprendido de mi pastor, porque al principio me era más difícil, pero cuando yo me preparaba un mensaje en un sábado en la noche, un viernes en la noche, y mi pastor me estaba a enseñar en capilla. Allá en el instituto decía él, no prepares un mensaje un sábado en la noche, no prepares un mensaje un viernes en la noche. Para el domingo tú ya tienes que preparar o estar pensando en el mensaje, pero del otro domingo, de la semana de encima, o del mes que viene. Hay pastores que preparan y se preparan para enseñar durante un año, y estudian, y bueno, eso ya es criterio de cada quien, según lo que Dios te dé, hermanos, según las ocupaciones que Dios te dé, el tiempo que Dios te dé. Pero como maestro, como maestra, no le des, escúchame, hermanos, no le des migajas a los niños. Ten cuidado con eso. No le des migajas a la congregación, no le des migajas a ovejas. Prepárate bien, ora bastante, hermanos, que tu oración sea, alguien de ese predicador decía, que tu oración sea lo más largo en tu preparación, no tu estudio, pero la oración, la inversión de dejar todo en manos de Dios, de esperar, de meditar en el Señor, y que Dios te prepare de la mejor forma. Pero recuerda, ten cuidado en dar migajas. A mí me da miedo, temor, lo que decía la otra vez un pastor, que decía, yo no confío mucho en las maestras de la iglesia, porque van y ponen y enanos gigantes, enanos gigantes, enanos gigantes, y ya se cansó, y bueno, le da la enseñanza de Moisés y las mismas enseñanzas de siempre, y no se están preparando bien. Y yo escuchaba eso, yo decía, wow, qué tremendo. Y es verdad, hermano, está cuidado, no está sirviéndole a cualquier persona, no le está sirviendo a una empresa, no le está sirviendo a alguien en el mundo o con un propósito terrenal, hermanos. No, estamos sirviéndole al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él merece lo mejor, hermanos, que nos preparemos bien, que estudiemos bien, que le demos desde cunas, hermanos. Mire, yo abrimos, gracias a Dios, en el nuevo local, abrimos, ¿cuántos minutos me quedan? Bueno, todavía hay mucho tiempo, pero abrimos, hermanos, gracias a Dios, aquí en otros temas de cunas, temas de niños aquí, las señoritas, los jóvenes, y tenemos más espacio ahorita acá para los jóvenes y los grupos de los niños, una de las maestras animó de cunas, y habían unos niños un poco más grandecitos, entre cunas de 0 a 5 años, cunas 0 a 5 años, y uno de los niños se aprendió uno de los versículos, y ya estaban dando los versículos, los de cunas, y ya estaban pasando también este fin de semana ahí al culto, después los niños más grandes, después las señoritas, después los adultos, y esa es la función, hermano. No venimos a ser enseñados, hermanos, venimos a ser retados, venimos a aprender, venimos a entender cómo se prepara. Mira, hermanos, aquí hay mucha información de cómo preparar un mensaje. Usted puede seguir las pautas, usted puede estudiar y se puede quedarse hasta las 3 de la mañana, usted puede hacer una infinidad de cosas, hermanos, pero al fin de cuentas usted como predicador o como maestra, como maestro, usted va a entender, vamos a comprender y seguir comprendiendo. Yo no sigo comprendiendo
que por más de que tú estudies y aprendas todo esto, hermanos, el final es el Espíritu Santo, el final es la gloria de Dios, el finalizar es la verdad, sí es eso, pero es la gloria de Dios, cómo glorificamos a Dios. Se puede estudiar bastante, pero cómo estás ante Dios, cómo te estás preparando, qué tanto oras al Señor, qué tanto estás orando por las personas que tienes a cargo, los niños, las familias, qué tanto lo estás visitando, hermanos. Mira, un maestro, una maestra no puede, ¿cómo le digo? Tener mucho cuidado, hermanos, porque recuerde lo que decía, lo estamos estudiando con la iglesia, eh, acerca de las cuentas que daremos y los que estén llevando más. Por ejemplo, ustedes en el Instituto Bíblico, ustedes que están entendiendo más y conociendo más, van a tener un rango de juicio diferente por lo que Dios les está dando y los puestos, las funciones y los llamados que son irrevocables, los dones y llamamientos que son irrevocables. Entonces vamos a ser juzgados de diferente forma y necesitamos entender que lo hacemos para glorificar a Dios, que Cristo es nuestro Salvador, que la sangre de Cristo nos tiene poder para cambiar a esos niños, para darles vida, para darles unos zapaticos, hermanos, para enseñarles nuevas palabras. Está bien, bueno, la proposición está bien, que el texto está bien, el mensaje está bien, el título, que ya tengo un título, ya tengo el tema principal, eso ya sé cómo hacer un mensaje, sí, pero ¿cómo te estás preparando internamente? ¿Cómo está el canal por donde el Espíritu Santo va a llevar ese mensaje? Solo somos un canal, hermanos. Prepárate bien, enseña bien, recuerda amar, hermanos, lo que estás haciendo. Ama la enseñanza, ama la preparación, ama los niños, ama el grupo de personas con las que vayas, hermanos. Ten una lista de los nombres de todas las personas, hermanos. Hay personas que me han juzgado a mí por eso, por yo enseñar eso que les voy a decir, pero como maestro y como maestra, a mí me lo enseñó mi pastor, a mí me lo enseñó el pastor de mi pastor. Y hermanos, esos son sendas antiguas, son cosas que necesitamos hacer, que ellos les ha servido, hermanos, y que sirve todavía, hermanos, entregar folletos, que siguen sirviendo. Hoy en día dicen que eso ya pasó de moda, pero hermanos, por ejemplo, en la preparación, si eres maestro, estás en una ruta, estás, no sé, en música, en cualquier ministerio, hermanos, ten en cuenta allí el nombre de las personas que te acompañan, el nombre de los papás de esos niños, el nombre del barrio, de la zona, del área, hermanos. Mira, nosotros como predicadores y maestros y maestras debemos de entender que toda esta área, hermanos, de enseñanza de la homilética, de la hermenéutica, del instituto bíblico, quizás hoy tuviste pereza o tuviste alguna dificultad en el día para poder estar en esas enseñanzas, quizás se te ha perdido el material, los documentos, y quizás no has tenido dinero, quizás estás teniendo deudas, tienes problemas y empieza, hermanos, Satanás a atacar. Y si tú no estás leyendo la Biblia, si tú no estás teniendo devocionales, si tú no estás amando, hermanos, lo que haces, si tú no estás fundamentado en eso que estás haciendo, que es enseñar, que es prepararse, que es de ser un canal para Dios, hermanos, mira, rápidamente eso se va. Es bueno, hermanos, entender las sendas antiguas, estudiar las sendas antiguas, enseñar las sendas antiguas, pero vivir en las sendas antiguas, que es la palabra de Dios. Vuelvo y repito, hermanos, es la palabra de Dios. Vuelvo y repito, es la palabra de Dios. No la Iglesia Bautista Fundamental, no es el pastor, no es mi maestro, no es mi pastor, no es mi mentor, no es la palabra de Dios. Esas son las sendas antiguas y mis mentores, mis pastores y aquellos que me han enseñado y me siguen enseñando, hermanos, son el canal, hermanos. Y nosotros nos unimos a eso. Por eso el Señor Jesucristo dijo: mire, ustedes vinieron a meterse, ustedes se metieron en el trabajo ajeno, porque algunos ya sembraron, ustedes solamente tienen que cegar, cosechar, hermanos. Ya lo difícil pasó, ya las persecuciones, ya la pena de muerte, el que no podamos tener Biblia, hermanos, todas las cosas que tenemos hoy en día, la Biblia, la oración, una iglesia, un pastor, hermanos, poder salir a ganar almas, hermanos, poder tocar, hermanos, una puerta, poder aprender más del evangelio, poder saber de la Biblia, poder saber los libros de la Biblia, poder enseñarlos, hermanos, poder amar lo que se hace, hermanos. Eso es la que realmente es la homilética. La homilética, hermanos, es eso. Sigue aprendiendo lo que vamos a seguir aprendiendo, sigue haciendo los quizzes, hermanos. Mira, si tú no te preparas desde ya, ¿tú cómo vas a enseñar a alguien? ¿Cómo le vas a decir a alguien, a un niño: mira, niño, haz esta tarea, y tú no hiciste la tarea en el instituto, hermanos?
Es como yo como maestro, si yo no subo las tareas a Classroom, no sé cómo me van a decir, no, pastor, no, yo tengo que hacer las cosas y debemos de demostrar, hermanos, que amamos lo que estamos haciendo. Sígase preparando, pero recuerde que la última parte de la homilética termina en el Espíritu Santo. Listo. Todo lo que haces termina en el Espíritu Santo, y para el Espíritu Santo hay requisitos para sacar una verdad bíblica, pero era más importante, hermanos, esto que estoy diciendo. Todavía me queda mucho tiempo, gloria a Dios, se está pasando bien. Bien. ¿Acá terminamos a las 9? Sí, un punto. Ok, a las 9, a las 10 terminamos hoy, hermanos. Listo. Hay requisitos para sacar una proposición, o sea, la verdad bíblica. Para poder sacar una verdad bíblica hay requisitos. Vamos a verlos allí en las hojas. Número 1, la proposición debe de ser fiel al texto. Sigue estudiando, no te dejes meter las manos a la boca, no pelees con los testigos de Jehová, no pelees con los mormones, no pelees con nadie, hermanos. Mira, tú habla de la salvación de Cristo, habla de que Cristo es tu amigo, tu amor, vive lo que se vean los ojos, hermanos, que puedan, aunque piensen de ti lo que sea, aunque te juzguen, que te sean lo que sea, hermanos, pero vive una relación íntima con el Espíritu Santo, con tu Salvador. Habla, hermanos, genuinamente de Él, de que cuando puedan escucharte, puedan saber, mira, este hombre ama a Dios, esta mujer ama a Dios realmente, puede tener fallas, puede tener errores, pero ama a Dios, ama al Señor, realmente lo ama y lo está viviendo y lo está demostrando, y quizás cayó, se levanta, se sacude y sigue viviendo y sigue haciendo lo que debe hacer, hermanos. Mira, cuando sacamos una verdad bíblica, hermanos, no te fijes en nadie, ni en algo, sino es en la palabra de Dios. La proposición debe de ser fiel al texto, lo debe decir la palabra de Dios. No te metan cosas a la boca, hermanos. Mira, mi pastor me ha enseñado desde que yo llegué al instituto bíblico, y mis maestros decían, una doctrina bíblica, escucha lo que te voy a decir, una doctrina bíblica debe de tener por lo mínimo 13 versículos para ser doctrina bíblica. Hemos hablado con testigos de Jehová, con personas que tienen otros ideales, otras ideologías bíblicas que no son de Dios. Y cuando uno les empieza a hablar de un versículo a otro versículo y otro versículo y otro versículo, y por qué ustedes dicen que la vida eterna, y que la vida eterna no se pierde y que la salvación no se pierde, le mostramos el versículo 1 de Juan capítulo 5 versículo 10 al 13, y le empezamos a mostrar, hermanos, Filipenses capítulo 3 versículo 20, segunda de Pedro capítulo, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1, vamos al cielo, tenemos vida eterna y Dios nos ha dado vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16, y empezamos a hablarles, hermanos, a bombardear con la Biblia. La Biblia habla por sí sola. La Biblia habla por sí sola. La Biblia habla por sí sola, hermanos. Recuerde, eso lo veíamos en la primera clase, la regla de oro de la hermenéutica. ¿Cuál es? La Biblia habla por sí sola. La Biblia se interpreta por sí sola. La regla de la hermenéutica, regla de oro de la hermenéutica. La Biblia habla por sí sola. ¿Qué era la hermenéutica? Es el arte de estudiar la palabra de Dios. La hermenéutica es el arte de estudiar la palabra de Dios. La hermenéutica, que la que nos corresponde, es el arte de predicar la palabra de Dios. La hermenéutica es el arte de... Entonces, ahí tienen que entender eso, hermanos. Entonces, la hermenéutica, ¿qué es el arte de? Estudiar la palabra de Dios. Y la homilética es el arte de... Por allá la hermana está diciendo. ¿Qué, hermana? El arte de predicar. De predicar la verdad que enseña el Espíritu Santo. Muy bien. Ok, ahora, número 2, la proposición debe provenir claramente del texto, eso, lo acabamos de ver. Número 3, la proposición es una verdad específica que enseña el texto. Recuerda, hermanos, míreme acá, por favor, los maestros de gramática de una universidad, de un colegio, alguien que se prepara, ellos saben, hermanos, mire, para poder sacar una verdad en los exámenes de admisión de las universidades, en la parte de la gramática le ponen un texto o dos textos o tres textos, una historia, y de una partecita te hacen una pregunta, y siempre el maestro le enseña al estudiante, lea todo.
lea todo, lea todo, lea todo el texto, desde arriba hasta abajo, y sabes que le vuelven a decir a uno, y si no entendió, vuélvalo a leer, y hágale rápido, y no se ponga si puede, vea las preguntas y vea un poco las preguntas antes de empezar a leer, o volver a leer, lea todas las preguntas y otra vez vuelva a leer y tome nota y mire. Y de eso se trata la proposición, hermanos. De eso se trata la proposición. Número 4, un mensaje se construye sobre la proposición, sobre esa verdad. No puedes, mira acá, hermano, no puedes sacar una enseñanza para los niños, para los jóvenes, las señoritas, la iglesia, misioneros, evangelistas, maestros, pastores, futuros pastores. No se puede sacar una enseñanza de un ideal que vayas a tener. Se me vino hasta la idea. No, la proposición para eso sirve, hermanos. Voy a ver la Biblia. Dios me va a hablar. Hermanos, mira, a veces vas a tener funerales, vas a tener familia, personas a las que les vas a hablar, y claro, vas a poder hablar de un tema en específico en ese momento. Un funeral, pues vamos a hablar. Pero estoy hablando de cuando vas a crear un mensaje, no lo saques de tu ideal, empieza a leer la Biblia, Dios te va a empezar a hablar, y de esa verdad, de esa doctrina, de ese tema específico, Dios te va a hablar y te va a decir qué es lo que enseña Él. Nosotros no somos lo que enseñamos, Él enseña la palabra de Dios. Amén, hermanos. Nosotros no somos los que enseñamos. Que no se te suba la cabeza, te inflame la cabeza, porque Dios te va a humillar, y Dios sabe humillar, hermanos, a los que son soberbios. Número 5, la proposición debe reflejar la verdad del texto, que es la intención original del Espíritu Santo. Número 6, todo el mensaje debe de ser elaborado con el propósito de exponer la proposición claramente. Mírame acá. Si tú tomas un mensaje, ya tienes el tema, o si el pastor, por ejemplo, en las iglesias, si el pastor te dice, este mes vamos a hablar de esto, saca tus mensajes a partir de este tema, o bueno, dependiendo como cada pastor lo maneje. Pero si no se te da el tema, empieza en tus devocionales a hablar con el Señor, y aparte de los devocionales, estudia. ¿Sí me estás escuchando, hermanos? Si eres maestro o maestra, si sacas tus devocionales, pero aparte saca un tiempo para estudiar, aparte de tu devocional, para apuntar, para subrayar tu Biblia y demás. Entonces, digamos que ya tienes el tema, ya tienes el tema. De este tema, de esta verdad bíblica, de esta doctrina bíblica que vas a enseñar, de allí va a corresponder todo tu mensaje. ¿Se me estás escuchando? Por eso sabemos, hermanos, cuando estamos en la verdad, conoceré la verdad, y la verdad, ¿qué es lo que te va a hacer libre? La verdad, la doctrina. Si un mensaje no tiene doctrina, no es verdad. Por eso sabemos qué música es lo que le corresponde a Dios. ¿Cuál es la buena música? ¿Cuál es la mala música? Una música que no tiene doctrina, entonces esa música que se escucha en las iglesias evangélicas, y gospel, y conciertos gospel, y todos esos que sabemos que han manchado a sus mismos testimonios, diciendo ya que son católicos y demás. Hermano, no tiene doctrina esa música. Sabemos que los salmos son pura doctrina, himnos pura doctrina, hermanos, y bueno, es pura doctrina, está acompañada. Entonces la proposición hasta en la música sirve, hermanos, para darnos cuenta si realmente es una buena música o una mala música. Número 7, la proposición debe tomar en cuenta el contexto y debe reflejar la verdad que enseña el texto. Eso ya lo mencioné. La proposición debe enseñar qué es verdad, y el bosquejo enseña cómo aplicarlo. Por ejemplo, en Salmo 51, hablando del arrepentimiento de David, la proposición es cómo se limpia una vida de pecado. Esa es la proposición que se saca de allí, cómo se limpia una vida de pecado. Es el pecado que Dios perdonó de David, Salmo 51. Ahí muestran otro ejemplo, Santiago capítulo, ¿qué, hermanos? Capítulo 4, si me están siguiendo. La proposición allí es por qué necesitamos la gracia de Dios. ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios? Ok, ya entendimos esta parte. Hay algunos ejemplos. El último ejemplo, por ejemplo, Jesús es la única esperanza para la salvación de los perdidos.
Número uno, necesitamos predicar a Cristo en todo tiempo. Número dos, necesitamos predicar a Cristo a toda persona. Y número tres, necesitamos predicar a Cristo en el mundo. Si necesitas más ejemplos, pastor, no me queda un poquito claro, ahí hay ejemplos, ahí están los ejemplos. Si tiene alguna duda, bueno, yo iba a decir esto, hermanos, de allá, de Armenia y de aquí, si durante las enseñanzas que yo les dé hay alguna duda, a mí no me molesta que hayan dudas. Me levanta la mano, me dice, pastor, espere, y la idea es de que socialicemos y entendamos. Listo. Si tienen alguna otra duda en Classroom, también me pueden ahí en Classroom hacer en el comentario un comentario y con todo gusto yo voy a estar al pendiente. Número 9, los puntos mayores apoyan la proposición, exponen y explican la proposición. Eso ya lo acabo de mencionar. Ok, vaya a la página. ¿Cómo se determina la proposición de un texto? Página 6. ¿Cómo se determina la proposición de un texto? Lea con cuidado su texto. Listo, lea con cuidado el texto, la Biblia, lea con cuidado. Hermanos, hay personas que en su devocional, por eso yo les digo que su devocional sea aparte al estudio que usted deba hacer. ¿Por qué? Del devocional sí puedes, obviamente, no es que ser religioso, sí, no, de mi devocional no voy a sacar nada para los niños o para la enseñanza, no, eso es inmadurez, no estoy hablando de eso, pero tengas tiempos a propósitos para estudiar aparte devocional. ¿Por qué? Porque hay personas que leen en un devocional 10 capítulos, 20 capítulos, 25 capítulos, 30 capítulos, 40 capítulos, 50 capítulos. He escuchado hermanos en su devocional y leen y leen y leen, pero el momento de estudiar la palabra de Dios, tenga un poco más de cuidado para sacar las verdades, la proposición bíblica. ¿Qué más? Busca palabras claves, eso es muy importante. Eso yo se los estaba enseñando a los ganadores de almas en las enseñanzas que hacemos a veces los sábados. Nos ponemos, sentamos hermanos, tomamos un capítulo de la Biblia y empezamos a estudiarlo, porque los ganadores de almas deben de aprender. Primera de Pedro 3:15. Necesitamos aprender, hermanos, a leer, a estudiar, a saber cómo sacar ideas. Entonces, agarre un texto, póngalo en práctica, hermanos, tome un capítulo de la Biblia y busque palabras claves, palabras claves. Y allí usted va a poder aprender más. El Espíritu Santo le va a dar más entendimiento. Busca frases claves. Si algo se repite, pongan atención. Si algo se repite en el texto, es porque es importante. Se debe tomar en cuenta tres cosas para elaborar la proposición. Número uno, información. ¿Qué dice el pasaje? Número dos, la interpretación. ¿Qué quiere decir el pasaje? Y número tres, página 7, la aplicación. ¿Cómo aplico este pasaje a mi vida? Hermanos, eso es, mire, como aprender la Biblia es tan importante que nos sirve para todas las áreas. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Le sirve para todas las áreas, tu vida, tu conducta, tu inteligencia, la historia que sabes, todo, hermanos, te va a servir para todo. Pero lo digo más propósito por el momento en el que hablas con otras personas también. Mira, hay personas que te van a llegar como maestra, como maestro, niños, vea, escuchen eso, hermanos. Usted debe de entender, hermana, hermano, que se está preparando, que usted debe de estar a los pies de su Salvador, de Cristo, escuchar las sendas antiguas, aprender, seguir teniendo mucho temor de eso, hermano, no desviarse de las enseñanzas de las sendas antiguas, escuchar a su pastor, escuchar a sus mentores, sus maestros, aprender de eso, pero escucha con eso que te voy a decir, tratar de ser independiente y vuelvo y repito, tenga mucho cuidado porque usted nunca va a ser independiente en el sentido de usted, si usted está en una iglesia, sirviendo en una iglesia, todos son un equipo y somos un cuerpo, un equipo, un edificio, que nuestra cabeza, ¿quién es, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Pero en cuanto independiente, en cuanto a sus ministerios, si usted le ponen a hacer algo, usted va a venir un niño, una niña, a hablar con usted, si es un tema delicado, usted tiene que entender
entender de que hay temas que debe de tratar el pastor, debe de saber el pastor, debe de saber la esposa del pastor y demás, pero hay temas que usted va a poder tratar fácilmente. Si le hacen una pregunta acerca de un tema en específico que usted está aprendiendo, está enseñando, usted puede resolver eso, hermanos, preocuparse por su audiencia, orar por su audiencia y preguntar a su audiencia, mirar qué necesidades tiene su audiencia, orar por esa audiencia y mirar todo lo posible de que puedas aportar algo para esa audiencia. ¿Por qué lo digo? Porque esos 3 puntos de cómo sacar la proposición se basan en eso, en información. ¿Qué dice el pasaje? Asimismo con su audiencia. ¿Qué te está diciendo tu audiencia? Por ejemplo, yo algunos de ustedes ya los estoy viendo quizás como cansados, ya están como que empiezan así, ¿verdad? Entonces empezamos a ver la audiencia. ¿Qué dice la audiencia en la proposición? Cuando usted va a ir a la Biblia, usted va a leer la Biblia, va a leer un texto, va a ver un contexto y ok, ¿qué dice? ¿Qué información me está dando? Una historia, una parábola, algo que me dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, algo que dijo los discípulos al Señor Jesucristo. Entonces vas entendiendo qué información está, la vas empezando a interpretar. Por ejemplo, no saques interpretaciones tuyas. Hay mucho que la Biblia, vuelvo y repito, ella se explica por sí sola. El Señor Jesucristo cuando hablaba de las parábolas, no todas las parábolas, no todas, pero sus discípulos en algunos llegaban y decían, Señor, no entendimos. Él les explicaba y ahí está en la Biblia la interpretación. Entonces, prepararse, hermanos, qué dice el texto, qué interpretación me está dando y también qué aplicación me está dando, qué aplico yo. Hermanos, mírame acá. Cuando preparas un mensaje, cuando te preparas para preparar un mensaje, también tienes que analizar lo que Dios te está diciendo, lo que el Espíritu te está diciendo a través de la audiencia, qué información, qué interpretación, pero qué aplicación, cómo aplico, qué están aprendiendo, qué de pronto necesidad hay de enseñar a la audiencia. Y por eso usted tiene que a través de su liderazgo, y escuchen esto que le voy a decir, hermanos, a través de su liderazgo y de su enseñanza, va a ser el resto de las personas que tú vas a tener a cargo. Van a crecer ellos no van a poder crecer. Eso me lo decía el pastor Andy Gómez, nos lo decía en la conferencia de pastores hace poco. Él decía, las ovejas no van a crecer y tú como maestro, no vas a crecer hasta un punto, pero esperar que los estudiantes crezcan más. No, ellos van a crecer hasta el punto en el que tú estás y si ellos van a ver en otros maestros, van a seguir creciendo más. Por eso es bueno, hermanos, escuchar a otros predicadores fundamentales, prepararse bien, pero también enseñar bien y que ellos puedan ver al pastor, ver a las demás maestras como esas personas que Dios está utilizando para crecer. ¿Se me están entendiendo, hermanos? Y cómo aplico todas esas cosas. Página 8, hermanos, página 7, perdón. El bosquejo, los objetivos del bosquejo: organizar un material que estudiaste, recordar lo que estudiaste, recordar los pensamientos que tuviste durante tu estudio. Ahí está lo que yo les decía de pastor Yajáis, que él nos enseñaba con siempre en su saco o en su pantalón donde él pudiera, tenía su libretica. Hoy en día tenemos el celular, yo tengo muchas anotaciones. Espero que usted como maestro, como estudiante también tenga muchas anotaciones. Y siempre prepararse bien, hermanos. Ayudar a predicar los objetivos del bosquejo, los objetivos del bosquejo de tu sermón, de lo que estás preparando para enseñar. Uno de esos objetivos es ayudar a predicar el mensaje. Mira acá, hermanos, tengan mucho cuidado con pensar que sin ti no va a haber ese mensaje o sin ti no van a aprender o no me necesitan. Tengan mucho cuidado con eso, hermanos. Pero el bosquejo para eso sirve, para ayudarte. No te confíes mucho de tu, es que yo me sé la historia no sé, Nabucodonosor, y no te confíes, lleva un bosquejo, apunta, sé muy claro con tus bosquejos ahí, porque hay veces que yo he visto, hermanos, yo he visto personas que han puesto bosquejos. ¿Y qué dice acá? Y a veces cuando lo están predicando y están así como que
y ahí se queda, entonces desconcentran las demás personas. Y en los objetivos del bosquejo número 6 también es poner un pasaje de una forma clara y concisa, establecer definiciones, explicar y aplicar lo que el texto dice, enseñar verdades de un pasaje. Número 7, los objetivos del bosquejo. ¿Qué dice ahí número 7, hermanos? Es una guía de qué? Lógica, para que los oyentes entiendan qué, la verdad que está predicando. Entonces, como ahorita, usted no sé, quizás no se dieron cuenta, pero yo les dije, yo les dije lo que vamos a ver en esta hora. Vamos a comenzar acá, vamos a terminar acá, página 7, 8, 9, y ya les dije, de entrada ya ustedes ya sabían qué íbamos a hacer. Vamos a ver realizar lección 2, comenzar lección 3 y demás. Entonces es eso, hermano, ser muy claro con la audiencia y que ellos puedan conocer la audiencia. Un maestro decía, eh, la audiencia, el mensaje que vas a dar no es una película. No es que la audiencia no tiene que estar como que, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué sigue? No, la audiencia necesita entender las escrituras, saciarse, tocar las escrituras, que su paladar sea como miel, que pueda entender, deleitarse de lo que Cristo hizo, de los que los profetas hicieron, entender todo, hermanos. Los papas y los curas han visto como durante tantos años, no leas la Biblia, te vas a volver loco, no. Y muchos pastores también, no leas, no estudies eso, no, hermanos, la palabra de Dios es libre para todos, amén, hermanos, y por eso, por la verdad murió Cristo, por tantas muertes de nuestros antepasados, nuestros maestros que han dado su vida, hermanos, para enseñarnos, para darnos todo, y por eso necesitamos entender bien, prepararnos bien, enseñarlo bien y recordar esto cuando des un mensaje, que puedan entender lo que diste desde un principio, lo que enseñaste durante la enseñanza y al finalizar lo que ellos captaron, hacer buenas preguntas, hermanos, hagan buenas preguntas. Por eso son los quiz que estamos haciendo allí. Yo al finalizar voy a estar preguntando, hermana, ¿qué significa esto? Hermana Ina, hermano Calixto, hermano Alexis, hermana Zoila, hermana Isabel, cualquier hermano, hermana, ¿qué hace referencia a esto? Y si usted me responde, yo le voy a dar un punto de más para la materia, ¿listo? Entonces, estudie para la vida. Eso me lo decía un maestro y nunca se me olvidó. Estudie para la vida, estudie para Cristo, estudie para la iglesia, estudie para Dios, hermanos. Estudie y aprenda pero recuerda dar una buena enseñanza, prepararte bien. El bosquejo es para eso, ¿listo? Los principios para elaborar un bosquejo, puntos mayores, verdades principales que explican la proposición. Por eso, para cuando prepares una enseñanza, verte desde la verdad bíblica, ¿listo? No te pongas a inventar que es que esto, que aquello, no, hermanos, que es que ellos necesita aprender, es que esta hermanita, este hermanito necesita aprender esto, no, tenga cuidado, hermanos, vamos a hablar más adelante de eso, la exégesis y demás, entonces tenga cuidado, agarre una verdad bíblica, una doctrina bíblica y váyase por esa doctrina a enseñar. Ahí hay otro ejemplo, lo pueden ver, estudienlo ahí, si lo ven, hermanos, página 7, ahí el último ejemplo, número 1, ahí página número 8, hermanos, página 8, otro ejemplo, y para yo poder enseñar, hermanos, debo de entender los principios de cómo elaborar un bosquejo. Recuerde que busca los primeros puntos mayores, las ideas principales de la Biblia. Número 2, busca puntos menores, o sea, verdades principales que explican los puntos mayores, deben de explicar los puntos mayores. Por ejemplo, ahí está Efesios capítulo 2 que nos habla de Cristo, porque el hombre necesita la salvación, es el punto mayor. A, está bajo pecado. B, es gobernado por el mundo. C, es gobernado por el diablo. Son los puntos menores. Usted pueda dividir, hermanos, haga divisiones cuando agarre un tema,
no quiera devorarse la Biblia, no quiera devorarse la teología, hermanos, vaya por partes. Por eso vuelvo y repito, el mucho estudio es fatiga de la carne. Por eso no quise hacer los quiz aquí, porque les va a revolver el conocimiento, tantas clases. Hágalo en casa, pero hágalo, hermanos, súbalo a Classroom, sea responsable, hágalo y bueno, va a seguir aprendiendo a través de también lo que usted hace. Quedan 8 minutos, hermanos. Ahí dice, número 3, el bosquejo debe tener como mínimo 3 puntos mayores. Número 4, cada punto mayor debe de tener como mínimo 2 puntos menores. 5, unas frases completas en los puntos mayores. 6, ten referencias bíblicas para los puntos mayores del texto que estás poniendo a referencias a otro pasaje. Miren acá, voy a enseñar eso, ¿no? El pastor va a pasar eso de alto. No, vamos explicando todo, pero poco a poco. Dese cuenta que hay mucho que lo que yo hablé hoy, expliqué hoy, hablo muy rápido, hermanos, porque solo es una hora, pero espero que entiendan, que agarren ideas. Pero hay mucho de lo que yo les expliqué hoy que vamos a ver después, ¿listo? Entonces, por eso vayan con despacio, no se desanimen, es que es mucho para formar un bosquejo, entonces como que necesito 3 ideas mayores, 3 menores, no. Tómelo con calma, lea, vuelva a leer lo que hoy estudiamos, léalo, hermanos, tiene 24 horas del día, durante 8 días a que nos volvamos a ver, bueno, 7 días que nos volvamos a ver el jueves si Dios lo permite, pero léalo otra vez, si tienen preguntas hágamelas y en la parte de aquí donde dice página 7, tiene que entender algo, hermanos. En la página 7 dice principios para elaborar un bosquejo. Número 1, puntos mayores. Número 2, puntos menores. Número 3, el bosquejo debe tener como mínimo 3 puntos mayores. Ahora, hermanos, mírenme acá. Tenemos que entender, ser bíblicos y entender que hay muchas veces que Dios se va a dar mensajes grandes, mensajes cortos, pero no sea sistemático. O sea, quiero explicar esto con mucho cuidado. No se vuelva una máquina o un hermano o una hermana que diga, es que tiene que ser así, es que es así, no es así. No, hermanos, déjese utilizar por el Espíritu Santo, aprenda esos principios para elaborar un bosquejo, pero es que es que no tengo 3 ideas, entonces no puedo hablar un mensaje. No, tampoco. Escuche el Espíritu Santo. Por eso es muy importante, hermano, lo que dije al principio. Viva con Dios, pase un buen tiempo todo el día con Dios, medite en el Señor todo el tiempo y el Espíritu Santo le va a dar madurez, porque eso es madurez, entender esto, hermanos, y comprenderlo, eso es madurez, Dios se lo va a ir dando. Yo no lo comprendo todavía, hermanos, la verdad, yo le pido mucha sabiduría a Dios para que me siga enseñando y recordando lo que mis maestros me han dicho para poder enseñarles a ustedes y seguir estudiando, hermanos, porque yo soy solo un estudiante dando enseñanza de algo que aprendí. Recuerde siempre pensar en eso, hermanos. Usted es un estudiante, usted nunca va a tener una función como maestro, como Dios. No, siempre sea un servidor, siempre sea un buen discípulo, hermanos, y ese título de maestro o de líder que sobre, amén, hermanos, que sobre, pero que la gloria se la lleve Dios. Lección 4, finalizamos con eso. Faltan 5 minutos. Ya respiren, hermanos, allí donde está. Si quiere, abra sus manos, no sé, ahí estírese, respire profundo, aguante el aire, bote el aire. Listo. Y lección 4, los tipos de mensaje. Hay varios tipos de mensaje. Está el tipo de mensaje tópico, temático, textual y expositivo. Ahí nos enseña, vamos a aprender la próxima clase cuáles son los otros tipos de mensaje. Lo que hoy estudiamos, entonces, ¿dónde dónde van a ver las preguntas de hoy, hermanos? ¿Dónde van a ver las preguntas de la lección 3? En la parte de Classroom está la cuenta del instituto, está el plan de evaluación, ahí está el porcentaje de lo que yo les estoy pidiendo. Ahí, si usted no hace los quiz, usted va a perder un 20% de toda la materia. Si usted no hace el resumen, ahí ya le subí, hoy subí con el nombre mío, ahí está Classroom homilética,
documento de homilética 2, 2025, sale. Y haga un resumen, desde ya vaya leyéndolo, haga un resumen de lo que aprenda, hermanos. Haga un cuadernito, una libreta, apunte lo que usted aprendió. Listo, y va a hacer ese resumen y al finalizar me lo va a entregar. Si tiene computador o celular, hágalo desde el celular o del computador, o si no, escrito, y le toma una buena foto, buena letra, amén, hermanos, buena ortografía, no orografía, sino ortografía. Recuerde que usted tiene que aprender desde ya, hermanos. Hay personas que quizás tienen dificultades con la gramática, pero para eso, hermanos, lea mucho, mire dónde hay las comas, los puntos, todo eso debe de aprender, hermanos, poco a poco. Amén, hermanos, poco a poco. Tranquilos. Por eso les digo que respiren, respiren. ¿Listo? Y quedan 3 minuticos. Vamos a aprender entonces eso en la próxima clase, si Dios lo permite. Ahí en Classroom está el plan de evaluación. Hay otro documento que sale, homilética 2, ese es el documento que deben de hacer el resumen, y ese va a contar como 20% en la materia. ¿Listo? Y hay otro que se llama cronograma de clases, las clases que se están dictando. Ahí está todos los temas que yo estoy dando, hermanos. Ahí están las 3 preguntas por clase, y entonces recuerde subir eso esa semana, estudie, y si no tiene computador no es excusa, vaya a un café internet o no sé, mire a ver si hay alguna señora por ahí, una abuelita por su casa que no utiliza el computador y se lo pide prestado. Pero hay que hacerlo, hermanos, hay que hacerlo y hacerlo para el Señor, para que usted aprenda más. Y mire, por ejemplo, vamos en esos 2 minuticos que quedan, a leer ahí lección 4. El mensaje tópico es el que se toma de una frase, de un texto o una verdad que enseña un texto. Se expone, se explica y se aplica. Los puntos mayores y los puntos menores provienen de otros textos. La proposición viene del texto, una frase textual o una verdad que enseña el texto. Es importante tomar en cuenta el contexto del versículo, la verdad que vas a predicar. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si no entendió nada, pastor, no entendí nada. Bueno, entonces quédese con esto. Mensaje tópico. Ejemplo, es necesario nacer de nuevo. Entonces la verdad bíblica. Juan 3:7. ¿A quién le habla ahí, hermanos? El Señor Jesucristo. ¿A quién? A Nicodemo, capítulo 3 de Juan. Entonces él le dice, es necesario nacer de nuevo. Entonces es la verdad bíblica, y de allí, de esa verdad bíblica, yo voy a sacar un mensaje. Ese es el mensaje tópico. ¿Listo? Número 2, mensaje temático. Se toma de un tema bíblico y se expone, se aplica y se explica lo mismo, pero ya se toma de un tema bíblico, un tema en especial, como las finanzas, misiones y demás. Yo una vez a un compañero le estuve hablando sobre el tema de pero yo quiero que usted aclare algo. Eso se trata de bautismo cuando dice que nace de nuevo. ¿Bautismo o no es bautismo? No, él dice que tiene que es necesario nacer del agua. El agua, el Señor Jesucristo fue muy claro con la mujer. Él le dijo a la mujer, yo soy, ¿qué le dijo, hermanos? Yo soy el agua de vida. Todo aquel que venga a mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Cristo es el agua de vida. La palabra de Dios, él es el verbo de vida. Cuando habla del agua, habla de Cristo, habla de la palabra de Dios. Es necesario que nazcas de agua y del Espíritu, de esa regeneración a través del Espíritu Santo. Entonces habla de eso. Entonces un tema en específico, se va a tomar un tema en específico, se va a hablar de finanzas, se va a hablar de misiones, se va a hablar de la salvación, un tema en específico. ¿Listo? Ok, hasta ahí, hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia y nos siga ayudando. Señor y bendito Padre, síguenos dando entendimiento, Señor. No somos nada sin ti, Padre, no somos nada, absolutamente nada, Señor. Ayúdanos, tu Espíritu Santo, Señor, nos envuelva en tu palabra, nos ayude no solamente a guardar información, sino a vivirlo y ponerlo en práctica y ser responsables, disciplinados con las tareas, los trabajos, Señor, para poder enseñar, Señor, de una manera ejemplar. Señor, te damos gracias, te damos toda la gloria y la honra. Sigue bendiciendo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dice, mis hermanos, cualquier pregunta, hágamela luego, si tienen alguna otra pregunta o algo al respecto, ahí está en Classroom, hablamos. Listo, Dios los bendiga. Feliz noche, hermanos. Hasta luego por allá en Armenia. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, pastor.